Con mayoría en el Congreso, el nuevo gobierno entró con fuerza con una batería de reformas para tratar de diferenciarse de los gobiernos anteriores y también responder a las expectativas de cambio de las urnas. Estos en los primeros 15 días de gobierno, pero como sabe, aquellas reformas o políticas que no se reflejan en el presupuesto son cuando menos decir, una ilusión. Hoy ha sido ya presentado, conocemos el presupuesto y vamos a analizar cuáles de estas políticas y estas reformas se reflejan en ese documento y por tanto tienen visos de llevarse a la práctica. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos a ver rápido algunos datos generales sobre el presupuesto para regresar aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX. Y ahora sí, vamos pues rápido a ver estos datos y arrancar aquí con nuestro debate de este día. El nuevo gobierno entró con fuerza para impulsar una batería de reformas y revertir políticas centrales de sus antecesores en educación y salud, junto con un giro hacia los programas sociales en el presupuesto 2019, como lo prometía en campaña. Con su mayoría parlamentaria, en pocos días canceló la reforma educativa que fue la estrella de los programas del pasado sexenio de Peña Nieto y echó reversa al Seguro Popular como principal apuesta en salud desde los sexenios panistas, al mismo tiempo que apoyó ampliar el catálogo de delitos para la prisión preventiva y arrancar con proyectos de infraestructura, que es un rubro muy castigado en la última década. Las reformas de la Cuarta Transformación tratan de ser una mezcla entre el abandono de políticas de gobiernos anteriores para diferenciarse de ellos y un nuevo enfoque social con estabilidad macroeconómica, así como un gasto prudente que mantenga en calma a los mercados financieros. Las acciones de los primeros días de gobierno no han dado lugar a sorpresas. La mayoría de las reformas habían sido anunciadas desde la campaña electoral, pero no por ello dejan de sorprender la velocidad con que han ocurrido. La presentación de los presupuestos ayuda a despejar dudas sobre la manera de responder a las promesas de campaña. Desde que tomó posesión, López Obrador anunció programas de impacto social, obras de infraestructura pública y reformas constitucionales, sin aclarar cómo iba a lograr cada uno de los objetivos. En las reformas también hay quienes han perdido con ellas. ¿Quiénes ganan y pierden con las reformas de la Cuarta Transformación? El secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, señaló que en la política económica del nuevo gobierno hay una observación escrupulosa al principio de austeridad. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dijo que va a haber más recursos que antes y que tiene que rendir más el presupuesto porque deben terminarse los lujos. La Coparmex expresó sobre el presupuesto 2019 que preocupa que el presupuesto limite a los contrapesos naturales del Ejecutivo. Destacan las reducciones en los ramos autónomos con el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional de la Transparencia. En términos generales, la Coparmex describió el presupuesto como austero, que redistribuye el gasto en forma interna para darle énfasis a la política social. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Un fin de semana muy intenso. Bueno, yo le diría los primeros 15 días del gobierno muy intensos. Reformas, una batería de reformas que hemos venido conociendo desde que tomó posesión el presidente López Obrador y este fin de semana la presentación del presupuesto. Y como no hay política real, si no se refleja en el presupuesto, vamos a entrarle justo a ver estas reformas, sus principales políticas, sus programas de gobierno, ya plasmadas o no dentro del presupuesto para 2019. Y me da muchísimo gusto que esté con nosotros el diputado Javier Salinas del PRD. José, buen día, buenas noches. Gracias por invitarnos a este programa. Muchas gracias por estar con nosotros, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso. La Comisión de Estudios de Puntos Constitucionales, perdón, del Congreso. Un trabajo importante, intenso, sobre todo en estos próximos 6 días. Están temas importantes como la Guardia Nacional, revocación de mandato y plebiscitos, tema de inmunidad que acaba de pasar, y vienen temas importantes como la reforma
educativa, la reforma constitucional educativa, Aunque el presupuesto que hoy compareció el secretario, temas muy importantes que en los próximos 6 días estaremos dictaminando y seguramente aprobando en su caso en el Pleno de la Cámara de Diputados. Ahorita le vamos a entrar y vamos a hacer una valoración sobre todo de hacia dónde va, digamos, toda esa batería de reformas y de políticas en el contexto de la ya conocida como 4T. Vamos a ver o una austeridad republicana o un austericidio republicano. Entramos ahora mismo en ese tema. Mariana Benítez, muchas gracias por estar aquí. Además andas bien enferma. Ando un poco enferma. Cumpliendo no con la patria, pero por lo menos con el programa. Muchas gracias. Mariana, gracias como siempre, una disculpa por la voz, placer. pero bueno, aquí estamos con mucho gusto como cada lunes, Pepe. No, como siempre, un gran placer verte y en efecto, yo no sé qué impresión te queda de estos de veras primeros 15 días. Reformas que echan para atrás, digamos, algunas de las más importantes de los gobiernos anteriores, por ejemplo, la educativa de Peña, el Pacto por México, pero también la del Seguro Popular, que venía desde los gobiernos panistas. Sí. Traes el tema luego de la prisión preventiva. Correcto. Y este fin de semana, yo sé que has estado metida dándole al presupuesto, porque también contiene pues todo un perfil, por lo menos. Y eso hay que... Se te olvida la ley de remuneraciones. Por supuesto, la ley de remuneraciones. Que también, pues eso ha derivado en un conflicto, una tensión importante entre los poderes, entre el Poder Ejecutivo, entre el Legislativo y desde luego el Judicial. Subió de nivel esta tensión la semana pasada y además no está resuelto porque a final de cuentas el tema sigue en la Corte, van a ser los jueces quienes tengan la última palabra. Y desde luego tenemos que estar muy atentos a qué van a hacer los legisladores ahora al momento de aprobar pues, los tabuladores, ¿no? Los tabuladores, porque hasta ahorita, platicamos la semana pasada, hay una suspensión de los efectos de la ley como resultado de esta resolución que dictó el ministro Pérez Dayán. Entonces, esto se va para el próximo año, la definición de la resolución de los amparos y de la acción de inconstitucionalidad, y vendrán más impugnaciones, porque a final de cuentas son miles de servidores públicos que al momento en que les apliquen el primer descuento, desde luego tendrán toda la posibilidad legal de promover su amparo. Y por cierto, hoy el primer candidato que compareció dentro de los de la terna para ocupar el cargo de ministro, Juan Luis González Alcántara, justo se refirió al tema y fue bastante claro al decir el ministro Pérez Dayán se equivocó. Pues sí, es importante. También transcurren estas comparecencias de los 3 candidatos a ocupar el cargo de ministro y es muy importante saber qué opinan, cuáles son sus posiciones importantes sobre temas fundamentales que ahorita se están debatiendo. ¿Cómo podrías, Javier, desde digamos, la visión que traes en el Congreso, tratar de darnos una idea personal de hacia dónde crees que van todas estas reformas, hacia dónde se encaminan? Yo, por ejemplo, te diría, de lo que estoy viendo en el caso del presupuesto, estoy viendo una partida muy importante para el tema de orden, o sea, seguridad, principalmente para la defensa. Hay una partida muy importante para trabajo, poder hacer orden, trabajo y un giro... Turismo y un giro, hacia los programas sociales a través de la Secretaría de Bienestar. ¿Cómo tratarías, digamos, de valorar? Haciendo una interpretación y conociendo las reformas constitucionales con el presupuesto, encontramos 2 características importantes. Una, la gran concentración de decisiones hacia el presidente, hacia el Ejecutivo, y otra, la orientación del gasto a programas que él considera que son de gran trascendencia. En el caso de turismo, el Tren Maya; en el caso de la Secretaría del Trabajo, las becas que tiene para los jóvenes; en el caso de, por ejemplo, ahora con el presupuesto decrece el recurso que va a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero los manda a otros rubros. Por ejemplo, el de la Secretaría de
Quienes van a ser los encargados de realizar la obra del aeropuerto de Santa Lucía para hacer los militares, un ejemplo. Y no va a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, va hacia estos rubros. El Tren Maya, que iría también a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, va a la Secretaría de Turismo, por ejemplo. Y cuando vemos las reformas constitucionales, estamos viendo un gran riesgo del tema de la Guardia Nacional, porque el gran dilema aquí es si la seguridad pública está en manos de civiles o de militares. Y si vemos el presupuesto, están fortaleciendo mucho al tema militar. Incluso de las universidades que les quitan recursos, quien tiene aumentos recursos es la Universidad Naval, por ejemplo. Entonces, dos características. La gran concentración de poder y de decisiones, están apareciendo órganos autónomos. Por ejemplo, en la reforma educativa están planteando desaparecer el INE, el Instituto Nacional de Educación, de Evaluación Educativa, entre otras cosas. Entonces, esas son las dos características. Esas me parecen dos digamos, pinceladas importantes para dibujar un poco esta relación, reformas constitucionales versus presupuesto, concentración de facultades y programas en el Ejecutivo y la reasignación del gasto hacia programas del gobierno, del Ejecutivo, que el Obrador había prometido desde la campaña. ¿Coincidirías? Y si es así, el gran perdedor en ese contexto serían los estados. Los estados, definitivamente sí es válida la crítica de que, bueno, lo supimos desde el principio, desde la etapa de transición, en todas las medidas que venía proponiendo. O sea, ahí no hay sorpresa. Ahí no hay sorpresas, la verdad. Inclusive yo pensé en lo particular que iba a ser más drástico digamos, la asignación, inclusive que les iba a morder parte de las asignaciones que les corresponden a los estados, ¿no? Sin embargo, lo que sí es cierto es que se les recorta en un porcentaje muy alto para los proyectos de infraestructura. Hoy leía que Alfaro, el gobernador de Jalisco, bueno, pues estaba reclamando que para el pueblo jalisciense no hay ese apoyo para los proyectos estratégicos para este año en Jalisco. Sí, sobre todo infraestructura. Y sí tienen prioridad los programas del gobierno central, ¿no? Entonces, esa digamos que no es una sorpresa, pero tampoco quiere decir que eso sea positivo, ¿no? Lo que se mira es que sus prioridades están muy claras del presidente y están muy claras puestas en el presupuesto, ¿no? Por ejemplo, la agenda de género, tanto me criticaron cuando yo dije al tiempo, pero la agenda de género no está en las prioridades del gobierno. Bueno, en Twitter me fue pésimo, pero hoy lo que vemos, y hay un movimiento muy grande de las activistas, de mujeres, de organizaciones. Ahí salió Marta Tagle sí, con su pancarta haciendo ese reclamo. No, la verdad es que es una desgracia que hay presupuestos, programas tan importantes como el PAIMEF, ¿no? Y otras, y por ejemplo, los recursos que tiene CONABIM, que es el órgano que está en Segov para tratar los casos de violencia contra las mujeres, en fin, donde tienen un recorte importantísimo, donde casi desaparece. PAIMEF desaparece. Y esa es una parte, pero si también nos vamos a otros aspectos como ciencia y tecnología, bueno, el tema de las universidades, el reclamo sentido que tienen las universidades de haberles bajado el presupuesto más del 7%, la verdad es que, insisto, no es sorpresa, pero eso no quiere decir que eso sea algo positivo. Ciencia y tecnología se quedan rezagados, asume el tema de salud, inclusive tiene muy poquito crecimiento o decrecimiento, quizá de un 1%, pero al final del día algo que también llama mucho la atención son estas como bolsas que están reservándose, porque todavía no tienen los proyectos del Tren Maya y de lo que quiere hacer. ¿Por qué? Porque no están registrados, porque no hay un proyecto técnico todavía avalado por la Secretaría de Hacienda, y entonces lo que están haciendo es una nueva modalidad, según lo que advertía de lo que estaba leyendo el día de hoy. Es una nueva modalidad inaugurada donde hacen su guardadito, ¿sí? Para cuando se ofrezca, aunque no tenemos claro cómo lo van a ejecutar, ¿no? Pero es cierto, ahí hay dos puntos de tensión. Uno, ya venía haciéndolo con los superdelegados, se agudiza ahora con el presupuesto. Salieron no solamente Alfaro, el gobernador de Jalisco, también salió Javier Corral diciendo, bueno, unámonos, así le dice Alfaro, o descoordinémonos. ¿Cómo se reflejan los cambios institucionales en el presupuesto
quiénes ganan, quiénes pierden, cuáles los programas prioritarios, cuáles dejan de serlo. Estamos hablando con Mariana Benítez, abogada y además colaboradora los lunes de este programa, y con Javier Salinas, diputado del PRD, y me quedé contigo en el tema de los estados. En efecto, dentro de los rubros importantes que registran descensos son los fondos de participación a los estados. Ya saltó el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, del PAN, saltó también el de Jalisco. Si me apuras, unos días antes, el gobernador de Michoacán, también de tu partido, mostró su enojo con el tema, Silvano Aureoles, con el tema de educación. Y la respuesta de hoy del presidente frente a los reclamos, sobre todo de Alfaro, fue muy duro. Le llamó politiquero. Así de claro. ¿Cómo ves? Pues cualquier reclamo va a ser la clase política anterior. El pasado contra el presente y el futuro. Pero lo importante aquí a destacar son dos papeles importantes en ese tema. La necesidad de que los estados recauden de manera eficiente sus ingresos, que no solo se queden en el impuesto del 2% sobre nómina, sino se amplíen su base gravable y puedan recaudar, pero también la necesidad que tienen los estados de que el Ejecutivo reconozca que les está quitando ingresos a los estados y municipios, porque ellos son los que recaban mediante un convenio del sistema federalizado. No recaban los estados, recaba de coordinación. Recaba la federación, y le tiene que regresar el recurso, pero no le regresa todo, y justificándose a que no son eficientes en la recaudación, entonces no les va a regresar dinero, como en el caso de Jalisco, entre otros. Creo que es un error. Confrontarse con los estados es un error, porque para que exista gobernabilidad en el país y viabilidad en las políticas públicas se requiere la colaboración de los gobiernos federal, estatal y municipal. A ver, ¿es un error o es una forma también de romper un poco, digamos, las inercias que hemos venido denunciando, yo creo que desde hace ya algunos años, de los estados necesitan ser mucho más eficientes, lo que tú decías, en recaudación, en conseguir sus propios recursos? No lo han sido, digamos, a través de llamados a hacerlo, y esto podría ser una terapia de choque. ¿Eso sería un error? ¿Se valdría? ¿Cuáles son los riesgos? Son las dos cosas. La necesidad de que haya mayor recaudación en estados y municipios, pero también la necesidad de que el gobierno federal reconozca que es el ente recaudador de recursos y de impuestos que les pertenecen a los estados y municipios. De manera centralizada, la tributación llega al gobierno federal y mediante el sistema de coordinación fiscal tiene que regresar, pero no regresa todo, con un riesgo importante. Ahora va a regresar menos. Ahora lo que se están planteando es que con el argumento de que no hay eficiencia en la recaudación, va a haber reasignación de gasto y probablemente haya beneficiarios o beneficios para otros estados que son de la simpatía del presidente. ¿Cómo? A ver, eso no lo entendí. Eso lo dijo hoy el secretario de Hacienda. O sea, a ver, pero explícame eso. Sería de recursos que se liberaran o que se ahorraran o que fueran extraordinarios. Se hace una bolsa general. De todos los estados se hace una bolsa general con el sistema de coordinación fiscal. Impuestos que debería cobrar el Estado mediante el convenio de coordinación fiscal lo recaba la Federación, hace una bolsa y lo regresa. Bueno, ahora con el argumento de que, por ejemplo, Jalisco no recaudó de manera eficiente, entonces no se le va a dar el recurso que está demandando. Pero en esa bolsa sí va el presidente a voltear a otros estados, y sin ese parámetro va a darle a otros estados. Lo vamos a ver sobre todo en los estados del sureste. O sea, a ver, ¿cómo valorarías? ¿Se agudiza un poco, digamos, la distancia o la confrontación entre federación y estados? ¿Esa es una lectura que puedes sacar del presupuesto o no? Deriva de la centralización del poder y de decisiones. Va a ser muy complicado pelearse con el presidente o cuestionarlo siquiera. Va a haber lo que estamos viendo ahorita, la confrontación directa hacia los gobernadores, pero va a haber premios hacia otros estados que son de su simpatía, digámoslo así. Vamos a ver una gran canalización de recursos hacia Tabasco, hacia Chiapas, hacia el sureste, derivado o tomando en consideración que ahí están sus programas
faraónicos de gran envergadura. Sí, el Tren Maya que está presupuestado, el corredor del Las Istmo, petroquímicas, las petroquímicas, por ejemplo. las refinerías. Las refinerías, perdón. Yo creo que debería ser más justo, más igualitario para todos y debe de gobernar para todos los mexicanos, independientemente de su filiación partidista. O sea, estarían porque hablando... todos somos mexicanos. A ver, estarían hablando, lo pongo sobre la mesa en directo, estarían hablando, no sé si coincidas y si lo interpretas así, lo que acaba de decir Javier, ¿un presupuesto político? Sí, bueno, yo creo que, digamos, hay algo de positivo de lo que se puede sacar de toda esta nueva dinámica y de estas nuevas reglas que está poniendo el presidente, que es atender el sur. O sea, sí se ve una marcada, digamos, atención al sur-sureste del país, lo cual es bueno. No necesariamente, digamos, yo no estoy convencida porque no hay un proyecto todavía en la mesa de que el Tren Maya sea la panacea. Pero sí, por ejemplo, yo como oaxaqueña es positivo saber que hay un interés en detonar, digamos, en continuar con la estrategia que se inició desde el gobierno pasado, hay que decirlo, de detonar el desarrollo en el istmo de Tehuantepec y el corredor transísmico, ¿no? Entonces, si bien es positivo, lo que no es deseable es, digamos, esta confrontación, porque venimos de confrontaciones con otros poderes y ahora con los gobernadores. Ahora, lo que sí es cierto es que sí es imprescindible crear un nuevo sistema de incentivos con los estados, en términos fiscales. En términos fiscales, pero también de otras atribuciones que tienen los estados. Yo soy defensora del federalismo, por ejemplo, en materia de seguridad, pero lo que sí es cierto también, y también hemos señalado, es que, por ejemplo, los estados, los gobernadores, han dejado por mucho tiempo los temas de seguridad un poco ahí, ¿no? en el rezago. Y la verdad es de que siempre se le ha cargado la responsabilidad, así sea un tema absolutamente local, a la federación. Entonces, sí creo que tiene que haber un replanteamiento a propósito de esta nueva dinámica que estamos viendo por parte del gobierno federal, del federalismo, cómo se tiene que entender. Yo no estoy de acuerdo en que la opción sea centralizar todo y dejar, para bien o para mal, que hay a los gobiernos un poco distantes, ¿no? Yo creo que sí se tiene que haber un sistema de responsabilidades mucho más eficientes, que es un poco lo que decía también el diputado, ¿no? O sea, en términos de recaudación, en términos de seguridad, en términos económicos, donde participen de las digamos, de los recursos federales, pero por otro lado, donde también asuman responsabilidad de contribuir en todas las funciones que les son encomendadas en términos constitucionales. Pero fíjate qué interesante, a ver, lo que estás pidiendo es, digamos, hay muchos grises, sí. Hay muchos tonos y hay muchas combinaciones. Y justo en lo que vi, en lo que alcancé a ver, Javier, de la respuesta al Faro, es o se suben al cambio o no se suben, es momento de definiciones. Y los reclamos de los gobernadores son politiquería. ¿Es posible, digamos así, lograr consensos y acuerdos para buscar puntos medios y etcétera? ¿Cómo lo ves? No. ¿Así? No. Nadie es dueño de la verdad absoluta ni de la totalidad. Hay aportaciones importantes que van a hacer los estados y yo creo que conciliar intereses, homologar visiones por el bien del país es necesario hacerlo. Vamos a ver si eso... Ahorita nos cuenta si crees que vaya a pasar o si vamos a tener un presupuesto más o menos limpio en términos de que la mayoría de Morena cuidará su aprobación y poco se podrá tocar. Estamos en Opiniones en Control. ¿Cuál es el perfil del presupuesto? ¿Qué preocupa de él? ¿Cuáles los proyectos prioritarios? De eso estamos hablando con Mariana Benítez, abogada, colaboradora los lunes de este programa, y Javier Salinas, diputado del PRD. Me quedé contigo. Y el tema en esta recta final del programa te diría, si tuvieras que señalar la principal preocupación que te genera este presupuesto, ¿cuál sería? Bueno, el presupuesto que presentan es de 5.8 billones de pesos. El año anterior fue de 5.3 aproximadamente. Sube en términos nominales 9% y en términos reales un 4.3%. ¿De dónde sale el dinero? ¿Cómo es que de repente hay esa gran recaudación si no hay, si no se crean nuevos impuestos ni hay aumento de los impuestos?
comúnmente, en muchos años, se vería subestimando los ingresos. Y hoy se sobreestima. Por ejemplo, otros ejemplos. ¿Te parece muy optimistas digamos, la estimación de lo que va a recaudar y lo que va a ingresar por ejemplo, al Estado? en el caso del precio del barril del petróleo, actualmente cuesta 50.5 y lo están presupuestando en $55 el barril. En el caso del tipo de cambio, 20 y puede bajar. Hay una sobreestimación en el caso del peso y una subestimación en el caso del petróleo. Hay venta de algunos bienes, pero ¿y si no se da? ¿Y si el petróleo tiene que caer? No hay una gran producción de petróleo como lo había antes. ¿Qué va a pasar? Eso puede ser muy riesgoso. En el tema de la deuda pública, es más el costo financiero de la deuda que el endeudamiento que hoy están planteando. Eso quiere decir que no van a pagar deuda, que no van a seguir pagando deuda. Y si se sigue así, en los próximos años estaríamos hablando de un exponencial crecimiento de la deuda. Son las dos preocupaciones que hay. Y que estén quitando los recursos a entidades importantes como las universidades, por ejemplo. Esas son las preocupaciones. Estados, universidades infraestructura y deuda. ¿Cuáles son los tuyos? Bueno, para mí yo creo que lo que más preocupa es que los rubros de dependencias importantes que tienen que ver con el campo, con la ciencia y la tecnología, con la educación, con la agenda de género, preocupa que no tengan el recurso suficiente, que haya una disminución importante del presupuesto y que por otro lado otros programas de corte más asistencialistas sean los que, no se trata de decir que no se les dé, que no existan esos programas, sin embargo, de dónde de qué variables vamos a tomar, a echar mano para saber que vamos a crecer. Tenemos que detonar el crecimiento y si detienes la inversión en infraestructura, entonces es un primer aspecto que puede preocupar. Pero fíjate ahí, déjame agregarte uno. Tú decías, a ver, cancelación de reforma educativa, bajo presupuesto en ese rubro. Y hay uno que es el tuyo, a ver, el tema de procuración de justicia. No, bueno, la en un procuración de momento justicia, en que tienes que implementar la Fiscalía General. Sí, de hecho disminuye el presupuesto para la Procuraduría General de la República de manera importante. Hace rato venía escuchando que inclusive llegaron al detalle de analizar que la unidad para, digamos, investigar delitos de desapariciones, etcétera, va a tener 500,000 pesos al año de presupuestos. Eso es ridículo. Entonces, sin embargo, sí pone, digamos, el presupuesto en la Secretaría de Defensa, donde se ve un incremento importante, ¿no? Entonces, por eso decía yo al principio, a ver, sus prioridades que han venido manejando están claras y ahí las puso. Pero no quiere decir que eso sea lo sensato económicamente hablando o fiscalmente hablando. Y yo también coincido en que se están haciendo unos cálculos que no necesariamente le van a salir al final bien las cuentas al gobierno de este año y que eso puede meternos en un problema. Entonces la estimación del crecimiento económico pues está también arriesgado con todo lo que estamos viendo, digamos que en un plan macro, ¿no? Entonces realmente ojalá que algo se pueda hacer de ajustes. Poco se podrá rescatar, realmente poco. Ya la línea desde el centro es, no se le quite ni le ponga una coma, ¿no? Ya lo sabemos, o sea, no soy ingenua, yo fui diputada y cuando mandan el presupuesto realmente es poco. Pero te puedo decir que las bolsas que antes se tenían, digamos, de recursos para proyectos de inversión de los estados, eso sí podía ser sujeto a modificación. Ramo 23. Y desaparece por completo. Preocupa que de verdad les recorten de manera importante proyectos importantes también a los proyectos especiales de infraestructura a los estados, ¿no? O sea, más allá de que haya una atención, como dije ya, en el sureste mexicano, también hay que no se nos olvide que los mayores contribuyentes, como Jalisco, pues también existen y requieren atención, ¿no? Ya me tengo que ir, pero dime, ¿la ruta lo sacan antes del 24? La idea, lo que se ha planteado ahí es antes de Navidad. O sea, básicamente Domingo. sin hacerle nada. Ni una coma. ¿Qué va a poder hacer la oposición? Pues protestar y señalar Como errores. vimos hoy. Y señalar errores y corregir algunos temas, pero están cerrados. Presionar y el intercambio de alguna de las iniciativas que están atoradas. ¿Eso es posible?
Se ha quedado pendiente, revocación de mandato. Fuero. Está pendiente todo. Está sujeto a los acuerdos de la Jucopo. ¿Va a haber cambalache? No sé. ¿Eh? No lo sé. Javier Salinas, muchas gracias por haber venido con nosotros, José. diputado, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso. Un placer, de verdad. Muchas gracias. Vamos a seguir de cerca de A ti y aquí a al tu domingo. auditorio, muchas gracias. Mariana Benítez, gracias por venir, incluso ahí con esa tos. Cuídate. Gracias, oigan, Nos y vemos. aprovechamos para Para despedirnos. hasta el próximo año, desearle feliz Navidad a todo el auditorio y gracias por esta oportunidad, Pepe. No, Con muchas mucho gracias gusto. a ti. Nos vemos el 7. Nos vemos el 7. Muchas gracias. Gracias sobre todo a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Opiniones Encontradas. Lo veo.